El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. De producción como en el que estoy ahorita. Gracias, no vamos a Las transformaciones de la era digital representan grandes oportunidades para el desarrollo de la comunicación. La iniciativa pública tiene un rol y una responsabilidad especial: hacer y proyectarse para el futuro. Todo lo que sea necesario para el desarrollo democrático y el bienestar social, y que no quedaría cubierto por las iniciativas reguladas únicamente por el mercado. La televisión pública, como sinónimo de pluralismo, equilibrio y participación, tiene unos retos importantes. En Saberte Ver, continuamos en compañía del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, reflexionando sobre este tema. Obviamente, cuando se habla de los retos de la televisión pública frente a los canales privados o frente a los canales transmitidos por cable operadores, se habla mucho del tema de la calidad de la programación, de la calidad de los contenidos. El principal reto de un canal público es poder ofrecer una programación que sea pertinente y que pueda competir tanto en términos de calidad como de entretenimiento con los otros canales que están a disposición del televidente hoy en día. Cada vez más el televidente tiene una oferta mayor a través de internet, a través de operadores de cable, a través de canales privados. Y la televisión pública no puede quedarse al margen de esa realidad. No puede seguir produciendo una televisión con unos presupuestos muy cortos, con unos contenidos que a veces son repetitivos, sino que tiene que entrar, digamos, como a esa dinámica de la televisión internacional y nacional, que se comporta de una manera distinta. Tiene que haber mucho más esfuerzos en la televisión interactiva, en la televisión transmedia, en toda la convergencia mediática, pero también no solamente en términos de plataformas, sino también en términos de contenidos. Es decir, hacer realmente un estudio de qué es lo que la comunidad del departamento quiere ver, qué es lo que es pertinente para ellos y que no le están ofreciendo los otros canales. Hay que hacer programas educativos, programas culturales, pero tienen que ser muy bien hechos porque ya lo vemos en la práctica. A la población, si no está muy educada, si no está muy orientada, le interesa más pues, el problema de los capos del narcotráfico, que un tema, digamos, educativo y cultural tiene que ser muy bien presentado. Es un reto pues, técnico, tecnológico, de enfoque, porque casi la mayoría de la gente tiene el criterio, programas educativos y culturales son ladrillos. Tenemos que superar eso y es un reto que no es fácil, pero le corresponde a la televisión pública y especialmente a la regional. La televisión pública puede ser competitiva, siendo la garantía de un medio de comunicación para todos, que a su vez debe evitar la existencia de voces limitadas. La defensa de la televisión pública en la era digital tiene que basarse en el cumplimiento de su misión política, social, económica y cultural. Conozcamos la opinión de los gerentes de Telecafé y Teleantioquia, los dos canales públicos regionales, sobre el tema que nos reúne hoy. Telecafé es un canal que tiene 22 años de fundación. Telecafé es un canal encargado del cubrimiento de Caldas, Quindío y Risaralda, zona del eje cafetero en Colombia, 53 municipios, su área de influencia, y capitales, Manizales, Pereira y Armenia, pues obviamente son nuestra jurisdicción. Nuestro canal tiene la particularidad por encima de los demás regionales de tener 3 sedes de manera alterna.
es el único canal regional que tiene sede propia en Quindío, es el único canal regional que tiene sede propia en Risaralda y es el único canal regional que tiene sede en Caldas. Todos tenemos 5 estudios, tenemos 3 sedes y digamos que eso nos hace un poco diferentes frente a los demás canales regionales del país. La televisión pública tiene un reto muy fuerte y es el que uno también analiza en todos los países del mundo, y es ser un espacio diferente, un espacio que sí refleje a su ciudadanía, un espacio para donde se le pueda dar voz y expresión a las audiencias, que las audiencias no sean simplemente unos consumidores de unos productos televisivos, sino que puedan participar en el desarrollo de su región por medio de los contenidos audiovisuales. Y no solamente en la pantalla que todos usualmente vemos, sino en las múltiples pantallas. Teleantioquia tiene una apuesta decidida a las múltiples pantallas y a la participación de las audiencias. Y algo muy importante, la descentralización. O sea, de verdad, ser un canal regional. Nosotros tenemos una geografía muy complicada y nos hace diferenciadores porque en muchas partes de estos 3 departamentos no hay televisión privada ni hay televisión por cable. La única televisión que tienen nuestras personas es la televisión regional a través de Telecafé, que llega por antenas de aire en muy buena calidad gracias a nuestras 18 estaciones. Digamos que somos la única opción de televisión en sitios apartados y recónditos y eso nos hace diferenciadores y nos hace importantes. 2, nosotros somos los encargados de contar lo bueno que pasa en los 3 departamentos. Nosotros nos hemos encargado de mostrar esa identidad cultural que nos hace diferentes y hemos proyectado esa identidad al mundo. Nuestro último estudio de sintonía nos mostró que Teleantioquia tiene un 38% de la audiencia fuera de Antioquia. Tenemos una audiencia impresionante en Bogotá, en Cali y muchas personas en la costa atlántica. Significa que reflejamos lo local, mostramos lo local, pero es ahí donde se identifican también otras localidades que no necesariamente tienen que ser de Antioquia. O sea, es un regionalismo expandido. Y estamos haciendo proyectos conjuntos con los canales regionales para compartir las formas y las miradas de ver de situaciones particulares de los diferentes departamentos. Uno de los casos que tenemos es Somos Mundiales, que fue el programa que hicimos para reflejar cómo vive el mundial cada una de las regiones. Hay 2 posibles grandes conceptos de televisión pública. Uno que le otorga un rol subsidiario en el sistema audiovisual. Una televisión que ofrece aquellos programas que la televisión privada no ofrece porque interesan a poca gente o por su enfoque cultural y formativo. Y otro que le otorga un rol protagonista, con una programación para el público en general y que le garantiza una cuota de penetración amplia, permitiéndole cumplir con un gran abanico de objetivos como servicio público. La competencia de un canal público no puede estar en producir el mismo tipo de programación que un canal privado, que un canal internacional, sino que con la misma calidad que esos canales ofrecer unos contenidos que sean realmente distintos a los que se les ofrecen los otros, porque obviamente nunca se tendrá el presupuesto de un canal internacional para competir en producción o competir en difusión, etcétera. Entonces debe ser una programación con la misma calidad, pero con unas propuestas alternativas. Nosotros ponernos a competir, a hacer series estilo televisión internacional sería muy complicado. No tenemos ni la infraestructura local, ni la preparación de actores, ni directores para hacer ese tipo de series de ficción. Podemos hacer otro tipo de contenidos de ficción, de contenidos documentales de muy buena calidad, que sean entretenidos, si invertimos sobre todo en quién piensa esos programas. El asunto no es solamente técnico, el asunto es de concepción, de qué es lo que quiere ver el público, de qué se le va a ofrecer al público. Y en esa medida creo que el presupuesto y la financiación son uno de los asuntos fundamentales. Entender que hacer televisión hoy en día no es sacar una cámara a la calle y grabar. Entonces, hoy en día hay que concebir un diseño de una programación, hay que concebir cada programa para que realmente le llegue al espectador. Evidentemente es consolidarse como canales que participan de la función del Estado de tener una comunicación pública clara, actualizada, abierta a toda la ciudadanía, comprometida con la situación del país y lograr que la ciudadanía entienda eso y vea los beneficios de apoyar, de reconocer y de, en este caso pues de la televisión, de ver los programas de los canales regionales.
En segundo lugar, creo que es muy importante el reto de la tecnología. Todas las instituciones, empresas que hoy en día tienen que ver con la tecnología se están viendo en aprietos para mantenerse al día de los avances de la tecnología, avances además cada vez más costosos. Me parece que ahí también hay unos retos importantes que los canales regionales tienen que encarar con una mirada un poco de largo plazo, de una perspectiva más amplia, para evitar que la creciente demanda de novedades tecnológicas y los costos pueda ponerlos pues sencillamente al margen del proceso. En primer lugar, hay que garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a los bienes culturales de todos los ciudadanos, no solo de los que los pueden pagar. Se trata de responder al principio de acceso universal. ¿Desde dónde entonces estamos construyendo ese modelo sistémico de televisión pública? Desde la televisión como instrumento para la comunicación local y regional, y desde ahí se tiene que expandir y desde ahí tiene que ir llegando. Hasta donde, por ejemplo, un documental que yo construya en Jericó va a ser importante para el suroeste, o hasta dónde va a ser importante para Antioquia, para Colombia y para otras partes del mundo. ¿Con qué calidad lo vamos a producir? Eso será parte entonces de lo que tendrá que comenzar a verse. Pero, por ejemplo, apenas tengamos ya el multiplex con la eficientización de la banda ancha, Teleantioquia va a poder tener salida por 8 canales. Entonces Teleantioquia en un momento determinado va a poder estar presentando un noticiero de televisión al mismo horario, con énfasis una parte en el Urabá, para el Urabá, una parte para el suroeste con énfasis en el tema del suroeste, otra parte con énfasis en el tema del nordeste y así sucesivamente. Si nosotros sabemos darle ese enfoque a la televisión pública de comunicación para el desarrollo regional y local, que la gente se vea y se sienta, como lo hicimos con la red de emisoras de la Universidad de Antioquia, que es uno de los ejercicios más lindos, que yo me siento pues orgulloso de haberlo estimulado y haberlo promovido, vamos a lograr que la televisión pública tenga otro sentido. Qué bueno pensar que programas que se hacen con este aporte del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos se puedan pensar en formatos nuevos, en innovación, en programas nuevos, que no sea siempre la repetición de la misma cosa. O programas que yo hago, posiblemente un telemagazine importante, pero se acabó el telemagazine y ya qué hago con esto, lo desecho. Sino que permanezcan y que podamos en la innovación de con estos presupuestos lograr la posibilidad que está dando la televisión digital, la posibilidad de interactividad, la posibilidad de convergencia, la posibilidad de participación, la posibilidad de feedback, la posibilidad enorme de pensar el producto televisivo, no el producto unidireccional y lineal, sino el producto de mayor participación para estar a tono con lo que es la cibertelevisión y no la paleotelevisión. Cada vez estamos ya convencidos de la gran importancia de los canales públicos regionales ante los temas que enfrenta el país. El país en este momento enfrenta unos temas fundamentales como el proceso de paz, y no solo digamos el proceso de paz, sino lo que si se llega a firmar un acuerdo de paz en este país, el proceso que sigue es complejísimo. Viene el posconflicto, que de paso hay que reconocer el interés de la gobernación de Antioquia, es tal vez el ente regional único que tiene el tema muy claro y lo viene trabajando. Porque en ese posconflicto hay la reintegración a la vida civil de los que estaban alzados en armas. Es un proceso muy complejo. Si nosotros no tenemos un enfoque educativo, un enfoque laboral, esos ciudadanos que se integran a la vida civil, ¿qué van a hacer? ¿Qué camino? Ya sabemos cuál puede ser el camino que van a... la reparación de las víctimas. Es todo un proceso educativo. Colombia es un país de regiones, es un país pluricultural, es un país diverso. Y ese conocimiento de la región y la diversidad y la cultura enorme que hay desde las diferentes regiones
lo da desde una producción propia. No es tener un presupuesto para comprar las mismas series, telenovelas, posiblemente muy buenas, sino para producir, para crear la industria de contenidos. Esa industria de contenidos, esa producción propia nos va a permitir, como te decía, no solamente mirarnos, conocernos, trabajar nuestra historia, pensar la diversidad ambiental, pensar la convivencia, pensar cómo ser mejores ciudadanos, pensar cómo podemos llegar a la formación desde una perspectiva tecnológica que se va a dar con la TDT. Yo creo mucho en eso. Si ahora tenemos un Netflix con tenedores que permiten mirar la película a la hora que se quiera, también podemos pensar que el muchacho que no pudo ingresar a la universidad puede llegar a su casa y tener en contenedores esa posibilidad de cursos especiales para tener la interactividad que se pueden dar en universidades y en colegios. No es la preparación o la formación que se daba posiblemente en los años 70 y 80 de un profesor con un tablero frente a una cámara. No, es la posibilidad de que una persona, de que un adolescente, de que un estudiante o futuro estudiante que no puede ingresar a la universidad lo pueda hacer a través de la convergencia mediática, que es combinar televisión, contenido televisivo, red y combinar también la posibilidad de internet. Esto se está dando, Nakamura en Japón lo hizo y Nakamura creció maravillosamente desde el punto de vista educativo, uniendo TDT, televisión digital terrestre, con todas las posibilidades de buena imagen y sonido y banda ancha. Mezclando y combinando las dos se hizo maravillas, proyectos desde el punto de vista educativo, obviamente también informativo y de entretenimiento, pero la educación, prioridad uno, cuando los países no logran ampliar su espectro educativo y tantos estudiantes. Yo soy una convencida del asunto y creo que si miramos para la sostenibilidad de los canales regionales, no solamente la perspectiva informativa y de entretenimiento, sino también de formación, haremos una maravilla de país a futuro. Don Pacho, ya hace rato que bajé aquí del cable y a ver si usted me recoge. No, Pepe, véngase caminando. ¿A pie? Sí, vea, yo estoy aquí en todo el parque, por donde venden las estampitas de la Madre Laura. Quienes trabajan en pro de la televisión pública regional la piensan para que sea competitiva y de calidad, que incluya, que represente a las minorías y que sea atractiva también para las mayorías. Hay una buena noticia y es, los canales regionales estamos unidos en una causa común y la causa común es lograr que no se acabe precisamente la televisión regional, la televisión pública. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos solicitando a la Autoridad Nacional de Televisión que revise la forma en que nosotros ejecutamos las transferencias de la nación, las transferencias del fondo. Nosotros tenemos que tercerizar nuestros servicios. Teleantioquia tiene unidad móvil, tiene estudio y no los puede utilizar con los recursos de la nación. Tiene que contratar a terceros y si Teleantioquia quiere utilizar sus propios recursos, tiene que buscar por medio de publicidad, por medio de ventas de producción con terceros, poderlos utilizar. Es de verdad un adefesio la forma en que se financia, pero no puede ayudar al sostenimiento y al mantenimiento de la televisión pública. Entonces, los gerentes de los canales regionales hemos enviado múltiples solicitudes durante este año, tanto a la Autoridad Nacional de Televisión como al Gobierno Nacional, para que analicen esta forma en que se financia la televisión pública. Nuestra próxima instancia será el Congreso de la República. A nosotros nos gustaría, Máximo, que hubiera una diferenciación más marcada en Colombia entre televisión pública y televisión privada. Básicamente, el régimen en este momento de la televisión pública nos obliga mucho a pensar como televisión comercial, puesto que los canales también tienen unos intereses comerciales y, digamos, de lucro, en la que tenemos que dejar ciertas ganancias en las operaciones anuales. Eso nos hace muchas veces pensar en televisión comercial y descuidar un poco ese sentido de la televisión regional. Sin embargo, nosotros hemos tratado de ser diferenciadores en muchos temas, hemos tratado de hacer contenidos absolutamente diferentes, contenidos absolutamente relevantes para nuestras regiones,
mostrando esa identidad cultural, mostrando las distintas fiestas de los municipios, de los corregimientos, de las veredas, donde la televisión privada sin lugar a dudas no va. Nosotros hacemos contenidos con una calidad diferente, nosotros trabajamos despacio, conservando la calidad de cada uno de nuestros contenidos. Nos falta mucho porque realmente, vuelvo y te digo, hay veces también que pensar en un componente comercial que no debería de ser así, para podernos alejar totalmente de lo que la televisión privada quiere de los contenidos en televisión. Es muy importante para el sostenimiento de los canales regionales que toda la audiencia salga en defensa de la televisión pública. No podemos dejar que la televisión pública se acabe. No podemos dejar esta oportunidad que tenemos de descentralizar nuestros contenidos. No podemos volver al centralismo. Ese es como el principal mensaje. Vamos a defender la televisión pública regional. Primero, el gran reto es, digamos, hacer una modificación a la ley de televisión. Yo creo que la ley de televisión se nos quedó obsoleta. La ley de televisión debe ser evaluada y debe ser reformulada en muchos de sus aspectos. La televisión pública debe quedar realmente como eso, como televisión pública, y no tener ningún componente como empresa industrial y comercial del Estado. Eso es nefasto para los contenidos y es nefasto para el interés de la televisión. En ningún país del mundo la televisión pública es una televisión autosostenible y nosotros necesitamos que en Colombia se entienda ese concepto. Yo creo que ese es el primer gran reto y la primera gran responsabilidad. 2, seguir trabajando en contenidos de calidad. 3, seguir trabajando en los componentes tecnológicos, en seguir acercando la televisión pública a la gente con calidad en señal y con calidad en televisión. Utilizar ahora la nueva herramienta de la televisión digital terrestre. Se necesita una política pública y se debería plantear a nivel de político, digamos, que ahora que se inicia un nuevo gobierno, que en el plan de desarrollo haya un compromiso muy claro del gobierno nacional con los canales públicos regionales. Obviamente pues tienen que trabajar coordinados, etcétera, pero yo creo que el país necesita una política pública que diga muy claro el mensaje con recursos, que es lo que fundamentalmente se necesita, porque hay toda la preparación. Ya uno observa en el país que hay unos actores magníficos que si se ponen en temas importantes seguramente lo van a hacer muy bien. El tema financiero no deja de ser un reto y continuamos encontrando opiniones sobre este tema de quienes les apasiona la televisión pública y que aún trabajan por los intereses de los ciudadanos. Colombia ha desarrollado un modelo de televisión pública bastante sui generis, pero interesante porque le ha permitido sobrevivir. Uno no podría decir que sea el modelo perfecto, pero como ganancia es que tenemos televisión pública y televisión pública regional interesante. Y este modelo arranca de que la financiación tiene, digamos, dos fuentes. Una fuente es el Fondo para el Desarrollo de la Televisión, que se maneja a través de la Autoridad Nacional de Televisión, y otra fuente pues es el mercado. Uno podría decir que lo ideal en materia de televisión pública es que tuviera una financiación 100% estatal, como de hecho ha ocurrido en muchos países que han desarrollado modelos típicamente estatales, caso por ejemplo España. Pero digamos los países como los nuestros, que son países con mucha escasez de recursos, pues no tienen unas apropiaciones desde el presupuesto nacional para poder sobrevivir. Entonces digamos que de alguna manera nos ha tocado desarrollar un modelo mixto que no ha sido del todo malo, porque pues si fuéramos digamos a vivir solamente de los recursos que nos diera un presupuesto nacional, yo diría que entonces la televisión en Colombia no existiría. Los canales regionales también son públicos, pero no toda su programación es de interés público. ¿Por qué? Porque si no, no podrían subsistir. Reciben algunos recursos de ese fondo, no los suficientes, que les toca ir al mercado. Pero eso es preferible a no tener televisión pública, diría yo, y por esa razón creo que Colombia pues, ha desarrollado un modelo hasta muy interesante. Yo creo que hasta ahora no se ha pedido a los gobiernos regionales la responsabilidad suficiente sobre los canales públicos. Los canales se utilizan, los canales se usan bien, regular o mal, pero no todos los gobiernos regionales
tienen la misma conciencia de que hay que ayudar a la sostenibilidad de los canales públicos y no dándole recursos gratuitamente, no, generando contratos de producción, generando contratos de distribución, generando centrales de medios, que es algo que está empezando a funcionar. Entonces la sostenibilidad depende de muchas cosas, pero depende sobre todo de que los canales tengan calidad, sean entretenidos y tengan credibilidad. Yo he sido pues muy afortunada porque casi que desde los orígenes de Teleantioquia tuve relación con el canal. Y posteriormente pues surgió Telemedellín y en fin, Canalú. De alguna manera he tenido relaciones con ellos y eso me ha permitido pues no solamente conocer la vida del canal, de los canales, sino admirar su recorrido y sus esfuerzos. Yo creo que hay que reconocer realmente en una actividad que era pionera totalmente pues en el país y todavía muy incipiente en América Latina. Los esfuerzos que se han hecho por mantener el vigor y por mantener la actualidad de los canales, luchando con muchas dificultades, como tú dices, sobre todo pues de tipo económico. La televisión pública regional todavía conserva una diversidad más elevada en su programación y da mayor énfasis a la pedagogía, el reconocimiento y la opinión. Nosotros hemos entendido, por lo menos los gerentes, o la mayoría de los gerentes que estamos en este momento comandando la televisión pública, que afortunadamente gozamos de dos particularidades. Una, que en su mayoría somos periodistas, y dos, que somos muy jóvenes. Hemos entendido que esto es uniendo esfuerzos. Si nos vamos solos es muy difícil que logremos conseguir cosas de calidad. Entendemos que nosotros casi que somos un tercer canal cuando nos unimos, porque podemos permear a todo el país, a los más de 1.100 municipios, podemos llegar con una señal muy fuerte. Yo creo que nosotros hemos entendido que a través de estas alianzas, como tú lo decías ahora, con Somos Mundiales, con Soy Digital y con muchos otros proyectos grandes que hemos venido liderando, podemos encadenar la televisión pública en Colombia, demostrar que la televisión pública puede ser una con contenidos que nos interesen a todos. Sabemos que las regiones de Colombia son especialmente complejas porque son muy diferentes en su cultura, y lo que en Antioquia les gusta puede que en la costa no les guste, o por lo que se identifica en Bogotá puede que en Manizales no nos identifiquemos con eso, pero entendemos que hay contenidos que realmente la gente sí entiende, como la tecnología, como los deportes, como la misma música, que son elementos que hacen que el país se una en torno a un solo tema, y yo creo que la televisión así lo ha entendido. Es, como te digo, gracias al interés de los gerentes y gracias a ese empuje que entendemos que podemos hacer cosas si nos unimos. Hay, en consecuencia, buenas razones para justificar la necesidad de que la televisión pública se involucre en la generación de programas para la oferta multicanal. Hay un aspecto importante con la televisión, y esta es la etapa en que estamos de migración de la televisión análoga a la televisión digital. En el 2019 va a ser el apagón analógico. Quiere decir que en este tiempo que va del 2014 al 2019 hay un acompañamiento no, van simultáneamente la televisión análoga y la televisión digital. Y para el aspecto de la televisión digital, la Autoridad Nacional de Televisión está dando un aporte muy importante al país para lograr un cubrimiento al menos del 92%. Del 92% en dos importantes procesos. Un proceso que tiene que ver con la televisión abierta que debe llegar a la gran parte de la población colombiana, pero también, como este es un territorio inmenso y es un territorio muy quebrado y es un territorio que posiblemente, a pesar de la inversión que se hace en redes de transmisión, no alcance a llegar a toda la población, entonces hay la posibilidad del DTH social, que lo organiza y coordina la televisión pública, que es RTBC. Ese aporte del DTH social es a través, no de la televisión abierta, sino a través de la televisión satelital, es decir, su vía satelital, para llegar a gran parte de la población en parte. Y este asunto del DTH social, que tiene una inversión más o menos de 10.000 millones de pesos hasta el momento, va a posibilitar casi que un cubrimiento del 92%
de la población colombiana en televisión. Televisión, los canales nuestros, los canales regionales, los canales nacionales, tanto públicos como privados. En el nuevo contexto digital, la responsabilidad de defensa de las identidades regionales y culturales y promover estos como parte importante de la industria audiovisual puede asegurar, en buena medida, el futuro de la televisión pública. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.